6:57, segundo día del secuestro de los colegas periodistas de Diario El Comercio en la frontera norte. Los medios públicos solidarios con los periodistas de Diario El Comercio. El periodismo es una profesión arriesgada y así lo entendemos quienes hemos hecho de este oficio nuestra forma de vida y nuestra manera de servir a la gente y al país. Debido a que entendemos la gravedad de este hecho, nos sentimos profundamente consternados por la desaparición de dos periodistas y un conductor del vehículo de Diario El Comercio en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde en las últimas semanas se han producido episodios de violencia y de terrorismo protagonizados por grupos armados irregulares del país vecino. Por esa razón expresamos nuestra más profunda solidaridad con los tres colegas, con sus familiares, con el periódico en el que laboran y con reporteros y trabajadores de prensa que en este preciso momento se encuentran en la zona de conflicto buscando datos para contar a todos desde sus perspectivas los hechos que ocurren en ese lugar. Los medios públicos cuya línea editorial independiente se basa en el diálogo plural y democrático con todos los sectores que integran la sociedad, sin discriminación ni exclusión alguna, exigimos a las autoridades que dediquen sus mayores esfuerzos a recuperar con vida a las tres personas desaparecidas y devolverlas a sus familiares. Solicitamos además que las fuerzas militares y policiales ecuatorianas, a cargo de resguardar la zona, refuercen la protección a los pobladores que habitan en los alrededores de la línea de frontera, así como a los periodistas que deben seguir cumpliendo su deber ético de informar a una costa de poner en peligro sus vidas. Los medios públicos expresan su confianza en que el Ecuador unido pueda enfrentar con éxito la creciente amenaza contra la seguridad del país en la frontera norte. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. A los 344 fallecidos en las carreteras del país por accidentes de tránsito en lo que va de este año se añadieron los 13 del pasado fin de semana. 2 días sangrientos que elevaron la cifra mortal a 347 personas fallecidas. La reacción de las autoridades se tradujo en el anuncio de una evaluación urgente alrededor de 28.000 conductores de 14.000 buses inter e intraprovinciales, además de una campaña de concientización a la ciudadanía, a los transportistas y a las llamadas escuelas de conducción y finalmente un plan de contingencia para aumentar el control en las vías. Nuestro invitado está al frente del organismo rector del tránsito en el país. Pablo Calle, bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha y nos mira en esta mañana. Muy amable, sobre todo de cara a los días del próximo feriado, cuando nuevamente va a haber una sobrecarga de tránsito vehicular en las vías del país. ¿Qué se entiende por plan de contingencia? Sí, mire, en los feriados siempre se alistan acciones de control importantes porque la ciudadanía se moviliza para visitar a sus familiares, para vacacionar, para salir de la ciudad y de lo cotidiano. Entonces, en este sentido, las brigadas de control que se han planificado, lo que van a hacer es que se movilicen cerca de 10.500 personas entre personal de la Agencia Nacional de Tránsito, agentes civiles de tránsito municipales, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Cuál va a ser el control fundamental que se va a realizar? En terminales terrestres, que es el lugar donde se despachan los buses, para garantizar que efectivamente los vehículos, los conductores y los contratos de operación de las operadoras tienen todos los requisitos necesarios, es decir, condiciones mecánicas adecuadas para los vehículos, conductores con licencias profesionales y los puntos que les habiliten para poder conducir y operadoras que no tengan sanciones. Pero faltan horas para el inicio del feriado. ¿Todo esto se va a hacer? Está todo absolutamente articulado, lo hemos venido trabajando ya desde hace prácticamente 3 semanas y está todo listo y a punto. Adicionalmente se van a dar nuevas medidas, el presidente de la República lo anunció. Vamos a tener personal que esté realizando control, es decir, ciudadanos vestidos de civiles, funcionarios vestidos de civiles que aborden las unidades de servicio público. ¿Para qué? Para verificar que efectivamente se cumplan los requisitos que se deben cumplir. Un elemento fundamental,
empoderamiento ciudadano. La ciudadanía puede y debe llamar al ECU 911 cuando se evidencien excesos de velocidad o conductas temerarias, es decir, gente que rebasa en las curvas, conductores que están con el teléfono mientras conducen. El ciudadano, por favor, está recibiendo un servicio, está pagando por ese servicio y ese servicio debe ser ¿Qué clase de información calidad. debe entregar el ciudadano en el momento en que llame por teléfono? Miren, el ECU ayer informó que en el feriado anterior tuvieron 740 denuncias ciudadanas por conductas temerarias. ¿Qué debe informar? Debe informar en qué unidad. Fueron más de 700 denuncias ciudadanas. ¿Cuántas sanciones se produjeron? Sí, mire, a ver, ¿cómo funciona? Se llama al ECU en el cual se tiene que informar en qué unidad de transporte está, en qué ruta está cumpliendo, cuál es el disco de la unidad y la zona en la cual se encuentra. ¿Para qué? Para que el momento en que sea despachada la policía o la Comisión de Tránsito puedan ubicar rápidamente a los vehículos, detenerlos y de manera preventiva decirles, mire señores, hemos recibido esta notificación. Lo que el presidente ha dispuesto. Pero en términos del debido proceso, ¿de qué sirve una denuncia telefónica? Sirve absolutamente. ¿Por qué le digo cómo sirve? Porque varios vehículos, alrededor de 9,000 unidades de transporte público, tienen ya los kits de seguridad, y cuando se hacen estas paradas preventivas, digamos, por parte de los agentes de seguridad, en el monitoreo se evidencia que ya no existen comportamientos. El presidente ha dicho, miren, veamos de qué manera analicen las reformas legales y lo necesario para que efectivamente estas denuncias ciudadanas puedan terminar en una sanción. Esto estamos trabajándolo, pero la medida es efectiva. La ciudadanía debe saber que denunciar no es una pérdida de tiempo. Los agentes tienen que detener la unidad y efectivamente hemos visto que existe. Sé que usted es economista, no abogado. Economista. Así es. Sí, pero de todas maneras le pregunto, ¿cuál es la validez jurídica de una denuncia telefónica? Porque un buen abogado al servicio de una cooperativa de transportes, del dueño de la unidad, puede rápidamente, probablemente, deshacer el efecto. Mire, estas son medidas de contingencia y medidas urgentes e inmediatas. ¿Qué es lo que estamos haciendo como ya una garantía para que se pueda sancionar? Todos los buses hasta el final de este año van a tener dispositivos GPS, cámaras de seguridad, y estos dispositivos, con esto sí se va a poder sancionar. Se permite controlar tecnológicamente la velocidad promedio. Usted va a poder saber en tiempo real un exceso de velocidad, y este dispositivo tiene que ser homologado, cumplir con las características, al igual que los fotorradares, y proceder con las sanciones inmediatas. Estas son medidas de contingencia, insisto, pero vamos a avanzar hacia el tema sancionatorio a través de dispositivos. ¿Y estos dispositivos serán pagados por quién? ¿Por la autoridad? Mire, los ecuatorianos, a veces la gente dice el gobierno, los ecuatorianos hasta el momento hemos invertido 120 millones de dólares, hay 9,000 unidades con estos dispositivos, se van a invertir casi 25 millones de dólares más en este año para que todas estas unidades tengan estos dispositivos y se pueda sancionar. Una petición que recibimos ayer, tuvimos una reunión con las 422 operadoras de transporte. Sobre eso quería preguntarle, ¿cuál fue el resultado? Mire, y por supuesto una de las peticiones, por supuesto que se les va a permitir el acceso. Ellos nos dicen, permítanos acceder a ese sistema para que cada gerente de las operadoras pueda controlar a sus conductores. Eso fue uno de los temas que acordamos. Y bueno, es muy positivo porque denota por supuesto, una voluntad de compromiso. Una actitud proactiva. Pero mire, más allá de compromisos, lo que hemos dicho es todo el mundo debe cumplir con lo que establece la ley. Y hay varios temas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, algunos de los elementos que deben garantizar las operadoras de transporte, ellos deben garantizar que sus vehículos, sus conductores sean absolutamente idóneos, que estén afiliados a la seguridad social, que cumplan con las horas de conducción. Eso ocurre con frecuencia. La ciudadanía dice, yo salí en el bus en la mañana, me regresé en la noche y sigue el mismo conductor. La ley establece que ninguna persona puede conducir más de 8 horas durante el día y más de 5 horas en la noche, y no más de 12 horas durante 24 horas. Entonces, hay varios elementos. Uno de los temas fundamentales que de manera inmediata vamos a iniciar también acciones es el control del cinturón de seguridad. Los conductores y los ayudantes son responsables como en un avión.
de decirles a los pasajeros, señores, es su obligación utilizar, póngase el cinturón de seguridad. ¿Eso será en los vehículos de transporte público urbanos o solamente inter o intraprovinciales? No, los transportes inter e intraprovincial son los obligados a tener el cinturón. A partir del año 2011 todos los vehículos tienen la obligación de tener estos cinturones. Y van a hacer acciones de control también la policía, la Comisión de Tránsito del Ecuador, y después de 30 días empezaría con las sanciones. Pasando a otro tema, ¿por qué el organismo que usted dirige sostiene que solo es necesario una revisión técnica vehicular al año sobre las unidades de transporte público, contradiciendo lo dispuesto por varios gobiernos municipales? ¿Quién tiene la competencia para determinar la norma? Mire, aquí quiero ser absolutamente claro con la ciudadanía. Nosotros estamos del lado de la seguridad vial, pero efectivamente como autoridades se debe cumplir con lo que establece la ley y su reglamento. No es que es la posición de la Agencia Nacional de Tránsito. El reglamento a la ley de tránsito establece que la revisión técnica vehicular es una al año. Entonces, no es mi opinión, por favor. Por favor, aquí se ha pintado como que la Agencia Nacional de Tránsito está en contra de que se hagan 2 revisiones técnicas vehiculares. De ninguna manera, se tienen que hacer las necesarias para garantizar la seguridad. Pero esto tiene que ser un proceso técnico de evaluación. ¿Y con qué argumento los municipios, por ejemplo, el de Guayaquil, quieren instaurar 2 revisiones? Con el argumento de que ellos tienen una autonomía, pero es clarísimo, la ley de tránsito es muy explícita en este sentido, establece que el ente que emite la regulación es la Agencia Nacional de Tránsito. Efectivamente, la ley de tránsito, su reglamento, son de obligatorio cumplimiento, no son de observación. Esto no quiere decir que no estemos realizando los análisis necesarios, pertinentes. Por favor, vamos a tomar todas las decisiones le pregunto, ¿no es mejor necesarias para que mejorar uno? la seguridad vial. ¿No es mejor en términos de, digamos, para alcanzar el objetivo de la seguridad, no es mejor 2 que 1? Mire, estamos realizando los estudios necesarios. Yo lo que me he comprometido es efectivamente presentar este tema al país. Claro, la percepción puede decirse que son 2 mejor que 1. Ahora, un datito que yo quiero mencionar que es fundamental. Únicamente el 0.3% de los accidentes de tránsito se producen por fallas mecánicas. Ya, la pérdida de una vida es demasiada y efectivamente si podemos salvar una vida adicional con 2 revisiones técnicas vehiculares lo vamos a hacer. Lo que hemos dicho es que la ley en este momento establece una revisión técnica vehicular, se harán los análisis pertinentes y si es necesario avanzar a 2, a 3, a las que sean necesarias, se tomará la decisión. Pero en este momento no es la Agencia Nacional de Tránsito, por favor, es la ley la que dispone una revisión técnica vehicular. Ahora, están pidiendo los transportistas también, los dueños de las cooperativas y de las unidades de transporte, están pidiendo que no se les obligue a hacer 2 revisiones, ¿verdad? Sí, bueno, ellos lo que están pidiendo es a los municipios. Que se cumpla la ley. O sea, que se cumpla la ley. Lo que nosotros hemos dicho y hemos hablado con los municipios, con la Asociación de Municipalidades, es que este tema tiene que ser analizado, estudiado y se tomarán las decisiones necesarias para mejorar la seguridad vial y garantizar la vida de los ciudadanos. 7 de la mañana, 10 minutos. Un par de preguntas adicionales. ¿Por qué en vez de solo evaluar a los conductores, no se comienza por anular las miles de licencias que fueron ilegal e irregularmente concedidas? Sí, por supuesto que ya empezamos a anular las licencias irregulares. Y aquí hay un tema que la ciudadanía debe entenderlo. Esta administración, este gobierno es el que ha tomado las acciones correctivas a ese sistema que hacía agua por todos los lados. Antes ni siquiera se podía evidenciar cuántas licencias eran emitidas de manera fraudulenta. Nosotros hemos tomado la firme decisión de garantizar que tenemos las seguridades requeridas y que no se sigan emitiendo licencias fraudulentas. Bueno, se van a eliminar. Qué bueno, le pregunto, Sí. ¿cuántas licencias fraudulentas han sido detectadas? Se van a eliminar las 16,000 licencias fraudulentas y no se va a quedar ahí el tema. Hemos pedido un perito informático a la Fiscalía. Yo presenté hace 10 días la denuncia en la Fiscalía. Ese perito lo que va a hacer es identificar de dónde se hicieron esos cambios, porque hay
que identificar los responsables y otro tema que es fundamental. ¿Quién pagó por esos servicios fraudulentos? También tiene que responder ante la Sin duda alguna, pero ¿por qué se va a anular? ¿Por qué no se anula de facto? No, mire, ya se han anulado aquellas que se ha determinado que fueron hackeadas. O sea, si usted determinó que alguien irrumpió en su sistema y emitió licencias, esas han sido eliminadas, que son alrededor de un 30%. Las otras que se hicieron con claves entregadas a una persona, esas tiene pues la Fiscalía que realizar el proceso investigativo que corresponda, pero se van a anular. Pero mientras tanto el conductor todas. Que tiene la licencia sigue conduciendo. Pero bueno, es un proceso que lo estamos, las primeras licencias ya se han anulado y las demás, pues, recuerden, el 70% de licencias son licencias de Sportman, el 30% son licencias profesionales. Efectivamente, estamos avanzando en este tema de manera muy rápida y con la investigación correspondiente de la Fiscalía. Según su anuncio, se prepara una campaña de concientización para la ciudadanía, los transportistas y las escuelas de conducción. Pero los tres actores no son responsables ni de lo mismo ni en la misma magnitud. ¿Qué dirá la campaña? Así es. Mire, esta campaña va a lanzarla la Secretaría de Comunicación esta noche. Quiero mencionar en relación a lo que usted ha dicho. Mire, el tema de la seguridad vial requiere de la corresponsabilidad de todos los actores. Todos son responsables y el gobierno, por supuesto, es el más responsable. Sí, pero en esto la ciudadanía, se menciona la ciudadanía, los transportistas y las escuelas de conducción. En esta tríada hay que decir que la ciudadanía viene aportando víctimas, muertos, heridos, pero los otros son responsables directos de la calidad del servicio de transporte. Sabemos que las llamadas escuelas de conducción tienen una responsabilidad mayor porque han certificado a choferes que luego causan y probablemente están implicados en el tema de la entrega de licencias de manera ilegal e irregular. Entonces, más allá de una campaña de concientización, ¿por qué no intervenir las escuelas? A ver, esta parte es responsabilidad del Estado, lo de las escuelas de conducción y lo de la evaluación a las operadoras de transporte. ¿Qué estamos haciendo? Con el apoyo del BID, de la semana del 9 al 13 de abril se va a lanzar una capacitación a las operadoras de transporte para que inicien planes de seguridad vial. Esto lo teníamos ya preparado desde hace rato, esto no es algo que nos inventamos desde el sábado acá, y vamos a reconocer las mejores prácticas de quienes efectivamente tengan que implementen estos planes de seguridad. Escuelas de conducción. En esta evaluación que se va a hacer, evidentemente se determinará si existen deficiencias. No está mal premiar a los que hacen bien las cosas o reconocerles. Así es. Pero ¿qué hacer con los que no lo hacen? Mire, las personas que no pasan las evaluaciones no podrán conducir los vehículos, no podrán conducir. No, me refiero a las escuelas. Ya, ahora, las escuelas de conducción. Aquí, la evaluación de los conductores nos dará cuenta de quienes hicieron bien su trabajo y de quienes no lo hicieron. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto durará la evaluación? La evaluación, a ver, vamos a iniciar en los próximos 30 días y vamos a hacerlo de manera escalonada, porque la evidencia de los accidentes pasados que hemos tenido, que yo dispuse la evaluación de los conductores, el 40% de los conductores evaluados no pasa. Entonces vamos a hacerlo de manera escalonada. Esperamos que no más de 90 días dure el proceso. Ahora, mire, yo quiero Esperamos que el precio en vidas que haya que pagar para eso no sea muy alto por esos 90 días. Evidentemente entendemos que es un proceso. Así es. Mire, escuelas de conducción. Yo quiero mencionar este tema porque mucho se ha dicho, la sociedad civil, nosotros tenemos reuniones permanentes con las familias de las víctimas, con todos los activistas que trabajan en este tema y tenemos listo para lanzar un reglamento, esto estará en los próximos 15 días, fortaleciendo los requisitos y haciendo más complicado obtener licencias de conducir. Y hemos tenido, sí, ciertas observaciones, quejas por parte de las escuelas de conducción, porque estamos haciendo lo que se debe hacer, haciendo que quien obtenga una licencia profesional o Sportman la tenga cumpliendo todos los requisitos. Para concluir, 7 de la mañana, 16 minutos, tenemos ya a nuestros próximos invitados aquí en el estudio y debemos concluir esta entrevista, pero la última inquietud, finalmente los taxistas marcharon en contra de los servicios Uber y Cabify, dos aplicaciones móviles que han venido rompiendo, hay que decir, rompiendo el mercado de taxis con una alternativa de mejor calidad y probablemente de mejor precio. ¿Qué opina de la demanda?
Mire, aquí hay que ser absolutamente claros. Nosotros como autoridades tenemos que hacer cumplir la ley. Les hemos dicho a los señores taxistas, estos servicios existen por deficiencias en su servicio. Si ustedes quieren seguir... Es decir, Uber y Cabify no son ilegales. Son ilegales, por supuesto. ¿Son ilegales? Mire, en este país únicamente pueden operar los vehículos que tienen permiso de operación. Este rato yo puedo bajarme la aplicación, hacer un proceso con Uber y Cabify, vehículo, y claro, con mi vehículo, eso está al margen de la ley. Correcto. Pero efectivamente, estos servicios existen porque son de calidad. Eso hemos dialogado con el gremio de los taxistas, hemos servido de intermediarios con los municipios. Recuerden, quien emite los permisos de operación para servicios de taxi no es la Agencia Nacional de Tránsito, no es del gobierno central, son los municipios, cada uno de los municipios. Entonces, estamos sirviendo de intermediarios para estos diálogos y consideramos que efectivamente se está avanzando para que el servicio que brindan los taxis ejecutivos y los taxis convencionales pueda ir mejorando progresivamente. Gracias por su presencia esta mañana aquí en Primera Impresión. Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito. 7 de la mañana, 18 minutos. Brevísima pausa. Regresamos de inmediato.